tiempo en actualizarnos y educarnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Evelyn Franco, soy médico general y pues estamos llevando este proyecto que se llama EduSalud Panamá, que tiene por objetivo pues reforzar los conocimientos y las habilidades y destrezas de todos los profesionales de la salud, de forma tal que sea más fácil para nuestra práctica clínica, ¿verdad? En este caso, pues, estamos enfocados a nivel de la atención primaria con el tema que vamos a desarrollar hoy. Y para eso contamos, pues, con la participación de la doctora Saily Gil, a quien también le doy las gracias por aceptar nuestra invitación en EduSalud Panamá. La doctora Saily Gil terminó su estudio como médico general de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Luego realizó su especialidad en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid en ginecología y obstetricia. Así que, sin más, pues muchas gracias, doctora Saily, por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos a todos y el auditorio y la cámara son todas suyas. Solo recordar la dinámica, haremos las preguntas al final de la conferencia o pueden también escribirlas en el chat y ahí las vamos anotando para poder desarrollarlas al final. Muy bien, agradecida Evelyn por la invitación y también agradecida con estos 40 participantes que están esta noche tomando un espacio de su tiempo, de hoy jueves, para poder integrar conocimientos, tratar de aplicarlos y reforzar lo ya aprendido, todo con el beneficio de nuestras pacientes. Hoy vamos a hablar sobre el sangrado uterino normal, el manejo en específico, vamos a hablar sobre las características del sangrado, los tipos de sangrado y cómo diagnosticarlas, qué debo hacer ante una paciente que me llega con un sangrado uterino normal, cómo saber que es un sangrado anormal y no otra patología. ¿Me escuchas? ¿No? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí, te escucho. Dame un segundo, problemas tecnológicos acá. A ver, me pasa la diapositiva. Ok, listo. Los objetivos, como mencioné, es reconocer las diferentes etiologías del sangrado uterino anormal y determinar el manejo del sangrado uterino anormal en el contexto de la atención primaria. Van a ver una sigla que voy a utilizar que es SUA, que significa sangrado uterino anormal. A manera de introducción, el sangrado uterino anormal es una de las patologías más comunes que van a acudir a nuestra consulta médica. La mayoría de las pacientes, casi 3 a 30% de las pacientes en edad reproductiva, van a cursar con un sangrado uterino anormal. Y aproximadamente un tercio de estas pacientes se van a ver afectadas en un momento de su vida. Las manifestaciones de esta patología van a variar en gran manera, produciendo interrupción de la productividad laboral, afección de la calidad de vida de las pacientes y sobre todo, y muy importante, el gran aumento de la mortalidad materna asociado a las pacientes que tuvieron sangrado uterino normal y que tienen anemia, tienen riesgo aumentado de mortalidad en sus embarazos. Más aún, los altos costos de salud que representa los sangrados uterinos anormales por no hacer un manejo, un diagnóstico apropiado y darle un manejo correspondiente. Pacientes que acuden constantemente a consulta aquejando este tipo de sangrado y que no llegan a un diagnóstico certero y por tanto no tienen una solución de la patología y eso implica altos costos en salud. El sangrado uterino anormal, por definición, son alteraciones del patrón menstrual en frecuencia, volumen, regularidad y duración. Esta es la definición del sangrado. Es cualquier cambio que ocurra en el ciclo menstrual de una paciente. Y más importante, debe estar en ausencia de embarazo y estar en edad reproductiva. Es decir, un paciente de 65 años que viene con sangrado no es un sangrado uterino anormal. Desde allí, el diagnóstico no es este. Es un sangrado postmenopáusico. Una paciente que venga con un sangrado en edad reproductiva puede o tener un embarazo o tener un sangrado uterino anormal. Entonces, queda en nosotros hacer el diagnóstico apropiado de acuerdo al abordaje que le voy a presentar más adelante. Es importante también saber que el sangrado uterino anormal, o SUA, para abreviarlo, puede ser crónico o agudo. Y es sencillo.
El crónico es aquel que se ha presentado por más de 6 meses. Son pacientes clásicas, pacientes que llegan a consulta diciéndole que tienen más de 2 años de estar acudiendo porque siempre tienen sangrados. Y el agudo es aquel sangrado abundante que puede requerir una intervención médica inmediata y puede presentarse en el contexto de una paciente que ya tenga un sangrado crónico. Esa paciente que tenía 6 meses acudiendo a médicos, ahora presenta un episodio agudo, abundante, que es una hemorragia uterina abundante, o en ausencia de él. Entonces, crónico, más de 6 meses, agudo, periodo menor de 6 meses y que requiere una intervención médica inmediata, ya sea manejo médico o manejo quirúrgico de emergencia. Pero para poder entender a profundidad cómo es un sangrado normal, anormal, debemos saber cómo es un sangrado normal. Y es que en el 2007, la Federación Internacional de Ginecología Obstetricia creó el sistema FIGO-1 con la finalidad de definir los patrones menstruales normales. ¿Por qué? Porque existían algunos términos como menorragia, menorrea, oligomenorrea, menometrorragia, polimenorrea, que son términos que no permitían unificar criterios y definían de manera deficiente los patrones de sangrado. Es decir, yo podía decir que era una metrorragia, pero otra persona decía que era una menometrorragia. Al final, ¿cuál es el manejo de la paciente? No está establecido, porque no tenía una definición real. Por tanto, a partir del 2007 ya estos términos están abolidos y se utiliza entonces la terminología que describo aquí. Por ejemplo, en el acápite de frecuencia, un sangrado normal es aquel que se presenta con un mayor de 24 o menor de 38 días. Un sangrado infrecuente es mayor de 38 días. Un sangrado ausente es aquel que se llama amenorrea. Y un sangrado frecuente es aquel que se presenta en ciclos menores de 24 días. En cuanto a la duración del sangrado, un sangrado prolongado es aquel que perdura por más de 8 días y menos o igual de 8 días es un sangrado totalmente normal. Tiene 2 días de sangrado, perfecto, divina esa paciente. 3 días, divino, pero más de 8 días, entonces ya es un sangrado prolongado y es una alteración en la duración del ciclo menstrual. En cuanto a la regularidad, puede ser patrón normal o un patrón o regular, como les dicen las pacientes, o irregular. ¿Y en qué significa, señora? ¿Usted es regular o irregular? En que la distancia, lo más corto entre ciclo y ciclo, varía no menos de 7 a 9 días. Un sangrado, una menstruación irregular es aquella en que los ciclos entre meses pasan los 8 a 10 días de diferencia. En cuanto al patrón de volumen, y es algo bien difícil de objetivizar, porque el paciente no te va a decir, doctora, yo oriné 80 cc, yo menstrué 80 cc. Ella no te va a decir eso, no lo sabe, pero hay otras cosas que sí nos pueden ayudar. Por ejemplo, que la paciente te diga, doctora, yo soy de las que cuando me despierto tengo la cama manchada. O que yo utilizo todo el día toallas nocturnas. La utilizo durante todo el día, uso 6 toallas nocturnas durante todo el día que salen empapadas. Y hay que preguntar bien esas toallas, porque hay pacientes que muy bien se las cambian cada vez que van al baño. Entonces, si es una rayita que tienen en la toalla sanitaria, no es un sangrado normal abundante y no podemos categorizarlo en base a eso. Hay que preguntarle y profundizar en la historia clínica con la paciente. En cuanto al sangrado intermenstrual, este es el sangrado que se presenta entre ciclos regulares, una paciente que tiene ciclos regulares, pero sangra entre ciclos. Puede ser que son predecibles. Un sangrado al principio del ciclo, a ver, ¿está el puntero acá? Ok. Al principio del ciclo, a la mitad del ciclo o en la parte tardía del ciclo. Todo eso debemos investigarlo. Y aquellos sangrados que son, que son secundarios al uso de medicamentos como los anticonceptivos, los anillos vaginales, los parches o las inyecciones, pues son sangrados que también se estabilizan en esta clasificación. Entonces no es que usted va a decir, del sistema FIGO-1 no, usted sabe, sabiendo lo normal, sabe en qué categoría cae su paciente para poder entonces darle un manejo médico apropiado. En cuanto a la evaluación general, lo más importante en las pacientes es determinar el grado de urgencia que tiene esta paciente. ¿Cómo lo vamos a determinar? Mediante la medición de signos vitales, viendo cómo está esta paciente. En segundo, determinar la etiología para poder dar un tratamiento oportuno y apropiado. Como mencioné ya, al momento de determinar la urgencia, lo primero, buscar signos de hipovolemia. Signos de hipovolemia, el más importante, buscar la taquicardia. Es el primer signo
vital que se altera. Paciente taquicárdica, paciente que tenga palidez, pérdida del estado de conciencia, paciente que esté letárgica, que tenga cansancio, todo llenado capilar lento, son datos que nos pueden orientar a que la paciente tenga una hipovolemia. En cuanto a la inestabilidad hemodinámica, hay que evaluar si está estable o inestable, porque esta presentación es orientada a aquellos médicos que se encuentran en la consulta externa y a aquellos que se encuentren también en el cuarto de urgencias. Una paciente que tiene un sangrado transvaginal, lo primero que hay que ver, signos vitales. Si está inestable, acceso venoso periférico. Y hago hincapié en que es periférico, 2 venas antecubitales, las venas de alto calibre, para reponer volumen. ¿Con qué voy a reponer volumen? Con cristaloides. No es el objetivo de la presentación, pero es importante que dejemos claro que ni la albúmina ni la dextrosa reemplazan lo que puede expandir un cristaloide como la solución salina o el lactato rígido. En cuanto a la transfusión, está reservada para aquellos pacientes que tengan pérdidas masivas que requieran unidades inmediatas. En cuanto a la etiología, la FIGO en el 2011 entonces escribió el sistema AV, que es Abnormal Uterine Bleeding, o el sistema SUA2. El SUA1 define el tipo de sangrado y el sistema 2 va a categorizar el sangrado, va a definir de dónde proviene y cuál es su tipo. Lo define en 2 categorías, el estructural y el no estructural. Con el acrónimo PALM, de palma, P-A-L-M, la palma, para que no nos olvidemos, son las categorías estructurales, que son aquellas que pueden ser diagnosticadas mediante un ultrasonido, mediante el examen físico incluso, o mediante histopatológico. Y en cuanto a las categorías no estructurales, ese es el acrónimo COEIN, como moneda, como está acá abajo, COEIN, entonces son aquellas que son no estructurales y que no se pueden diagnosticar por estudios de imagen o por histopatológico, sino que se diagnostican por exámenes más a profundidad, como lo son laboratorios, pruebas hormonales y estudios de trastornos de coagulopatía. Vamos ahora a definir cada uno de estos, porque antes de saber qué manejo le voy a dar a la paciente, debo saber qué tiene mi paciente. Entonces, en cuanto a la categoría AUB, significa Abnormal Uterine Bleeding. En cuanto a la categoría AUB, pólipos, que es la primera letra del acrónimo PALM, pólipos, son proliferaciones localizadas del endometrio que van a estar constituidos por glándulas, estroma, que rodean a un vaso sanguíneo que lo nutre. En realidad, el origen de esta entidad es multifactorial, con una prevalencia de 7.8 a 34.9%. 67% de las pacientes que tienen pólipos van a cursar con un sangrado uterino normal. Así que en realidad es un diagnóstico muy común. Lo bueno de esto es que la mayoría son benignos. En la pacientes en edad reproductiva se dice que hasta un 1.7% pueden tener degeneración maligna, y en las pacientes posmenopáusicas hasta un 5.4% pueden tener degeneración maligna. En cuanto a los factores de riesgo para tener pólipos, son pacientes que tengan obesidad, todo lo que tenga que ver con exceso de estrógenos. Obesidad por la producción exógena de estrona, exceso de estrógenos endógenos o exógenos, pacientes que usen tamoxifeno. También se describe los miomas cervicales, los pólipos cervicales, que estos son fácilmente visibles por un examen bajo espéculo. Se evidencia fácilmente y en realidad su degeneración maligna es muy poca y se pueden retirar ahí en el consultorio. En cuanto a los pólipos, no hay subclasificación, en cuanto a si son grandes, pequeños, si son múltiples, si es único, no hay subclasificación, aún está en estudio y sería bueno para poder categorizar al tipo de paciente y ofrecer un mejor manejo. Y el tratamiento de estas pacientes es mediante el método diagnóstico generalmente, afortunadamente por estereoscopia, que se realiza en el quirófano. Como ven esta imagen acá, se introduce un lente por la vagina y se entra a la cavidad a través del cervix y se llena la cavidad con una solución, y se evidencia entonces este pólipo que vemos acá, que en realidad tiene una base ancha, en realidad, así que el pólipo se ve como una tetilla, más o menos, aquí se ve. En cuanto a la segunda categoría de las estructurales, es la adenomiosis. Es la presencia de glándula y estroma endometrial en el espesor del miometrio, que produce una hiperplasia, hipertrofia de las fibras que se encuentran adyacentes.
es el músculo del útero infiltrado por glándulas endometriales, que nos va a permitir, por fisiología, que las fibras musculares constriñan los vasos sanguíneos y tengan unos sangrados persistentes de estas pacientes. El diagnóstico, lamentablemente, es única y exclusivamente anatomopatológico, por la histerectomía, que se hace el diagnóstico definitivo. La prevalencia es un 5 a 70%, incluso gran porcentaje de estas pacientes cursan con infertilidad, ya que se asocia a otras patologías como la endometriosis. No existe una subclasificación para esta entidad, que es muy necesaria para poder estandarizar el diagnóstico, el tratamiento y investigar más esta patología. Sin embargo, sí existen, aún no están totalmente estandarizadas, pero hay algunos hallazgos ultrasonográficos que nos pueden sugerir que una paciente cursa con adenomiosis. Por ejemplo, el útero en realidad tiene una forma de pera. Este útero que vemos acá tiene más bien una forma como de un globo, un engrosamiento asimétrico. Vemos que la parte anterior del útero, esto es una resonancia magnética, la parte anterior del útero se ve mucho más gruesa que la parte posterior. Esto es una característica de las pacientes con adenomiosis. Tienen engrosamiento asimétrico de las paredes uterinas. También podemos ver que hay pacientes que tienen quistes miometriales, se ven como unas áreas anecoicas en el espesor del miometrio. Otras pacientes cursan con islas hiperecogénicas, se ven unas ecogenicidades aumentadas en el espesor del miometrio, sombras en forma de abanico, hay gran cantidad de vascularización en el área de la lesión. La zona del endometrio se ve irregular, se ve interrumpida, aún no está claro, no está estandarizado, pero son datos que nos pueden ayudar al diagnóstico. 2 o más de estos hallazgos son altamente asociados con adenomiosis. En cuanto a los leiomiomas, la patología más común, el tumor más común en la edad reproductiva, son tumores derivados del mesénquima, que resultan en una mutación somática de una célula del músculo liso con la posterior expansión monoclonal de estas células. Altamente prevalentes, como mencioné, alrededor del 70% de las mujeres entre 40 y 50 años lo presentan, incluso 80% de las pacientes de raza negra lo presentan. Patrones de sangrado completamente normales. Y esto llama mucho la atención, porque la mayoría de las pacientes llegan a la consulta diciendo que están sangrando y que ya les dijeron que tenían fibroma. Entonces, en realidad, puede que en esta paciente no sea el leiomioma la causa del sangrado, sino que, como voy a mencionar más adelante, en una sola paciente pueden coexistir diferentes entidades y no ser esta la causa del sangrado. Entonces, hay que esclarecer, no es ver un leiomioma y decir, ok, es el fibroma. No es así. Hay que evaluar bien a la paciente, ver si este fibroma es el causante. Generalmente los fibromas que producen sangrados uterinos anormales son aquellos que tienen contacto con el endometrio, que son los tipos 2 que voy a mencionar más adelante, que son aquellos que se encuentran hacia la cavidad uterina. Esto se produce generalmente por desregulaciones de factores angiogénicos, se produce un crecimiento celular aumentado, una remodelación tisular, agentes proinflamatorios y que afectan localmente la coagulación, lo que produce entonces el sangrado. El primer paso para poder definir un leiomioma es definir la presencia o ausencia de estas entidades. Y en segundo lugar, definir si son submucosos o si son de otro tipo, ya sea subserosos o intramurales. Este sistema sí cuenta con una subclasificación, está ampliamente estudiado. Y lo vamos a mencionar acá. Se ve un poco complejo, no se asusten. Pero acá en la parte, lo más importante que tiene que ver en la parte del leiomioma. Lo más importante, ¿por qué? Submucoso es una categoría y los otros. ¿Por qué? Porque los submucosos son aquellos que van a producir sangrado uterino normal. Los otros pueden producir dolor por compresión, pero los submucosos son los que van a producir sangrado uterino normal. Por eso la importancia de que una paciente tiene un mioma pediculado, por ejemplo, que son los subserosos, un pedículo hacia afuera, hacia la cavidad abdominal. Entonces, buscar otras causas de sangrado uterino normal en esta paciente, porque probablemente no lo sea ese leiomioma. En cuanto a la categoría, la última categoría de las alteraciones estructurales está la malignidad o la hiperplasia. La malignidad, la hiperplasia, se refiere a aquellas lesiones malignas o premalignas asociadas del útero, como el cáncer endometrio, el leiomiosarcoma, que es el cáncer de útero, como le dicen, y la hiperplasia endometrial con atipia, que es la más importante porque es precursor de la primera, del cáncer endometrial. En realidad, afortunadamente, esta categoría, la malignidad, son causas infrecuentes de sangrado
durante este grupo de pacientes en edad reproductiva. Generalmente son causas de sangrado en las pacientes posmenopáusicas, pero es importante mencionarlas, ya que 5% de estas pacientes pueden tener una malignidad o una lesión premaligna, por lo importante que es diagnosticarla y hacer una biopsia en el momento preciso. Se debe clasificar, estadificar y tratar según los estándares vigentes ya determinados. En cuanto a las coagulopatías, y este es un aspecto muy importante, porque muchas veces es un diagnóstico que no hacemos con frecuencia. En cuanto a esta categoría, aquí se van a agrupar diferentes alteraciones de la hemostasia que pueden cursar con sangrado como única manifestación o pueden formar parte de algo más complejo. A veces la manifestación de sangrado vaginal uterino normal es la manifestación única que da, pero en realidad el paciente tiene un problema más a fondo. 13% de las pacientes con sangrado uterino normal tienen enfermedad de von Willebrand. Por eso la importancia de hacer la evaluación en cuanto a los aspectos para diagnosticar estos trastornos en las pacientes, que lo va a presentar en la siguiente diapositiva. Es importante tener en cuenta este tipo de patologías por varios motivos, porque puede contribuir a otras causas, porque puede ser un diagnóstico que se nos pierda, y nosotros planificando una cirugía, y pacientes que no tienen diagnóstico y pueden ocurrir complicaciones durante el acto quirúrgico, y para asesorar a los familiares de primer grado de consanguinidad por el nivel que hay que puede heredarlo a sus hijos. El estudio de la coagulopatía, este cuadro es muy importante, si quieren la captura de pantalla, es la historia estructurada para tamizar en busca de coagulopatías conocidas. Estos son los aspectos que hay que evaluar. 1. Si la paciente tiene un sangrado menstrual abundante desde la menarquia, ya es una paciente que hay que evaluar por coagulopatía. Esa paciente que le dice que desde que se desarrolló tiene sangrados abundantes, que mancha la cama, que es horrible, que es terrible. Esa paciente hay que hacerle estudios por coagulopatías, porque generalmente las adolescentes que hacen este tipo de sangrados están dando la manifestación de la coagulopatía y no la diagnosticamos a tiempo. Segunda de las opciones, que puede ser una de las siguientes, que tenga una hemorragia posparto. Todas las pacientes con hemorragia posparto hay que evaluarlas por coagulopatías, hacerle tamizaje de coagulopatías. El otro aspecto es cualquier sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico o procedimiento dental. Y en el tercer acápite, que tenga 2 o más de los siguientes datos clínicos. Que tenga equimosis 1 a 2 veces al mes, epistaxis 1 a 2 veces al mes, que tenga gingivorragia frecuente y que tenga antecedentes familiares de síntomas de sangrado. Esto es muy importante, no solo para el diagnóstico del sangrado, sino para el diagnóstico de pacientes con coagulopatía. Es lo que podemos hacer en la consulta externa, es lo que debemos hacer. Entonces, con tener un sangrado abundante hay que tamizarla, con tener una de hemorragia, sangrado quirúrgico o dental hay que tamizarla, o que tenga 2 o más de los siguientes: equimosis, epistaxis, sangrado frecuente de encías o que tenga familiares con síntomas de sangrado. Importante, esto es multidisciplinario, no hay que quedarse con esa paciente únicamente, tiene que recibir evaluación por hematología. En cuanto al diagnóstico de disfunción ovulatoria, se refiere a los trastornos endocrinológicos como el síndrome ovario poliquístico, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, pacientes con estrés mental, pacientes obesas o con aumento súbito de peso, pacientes con anorexia, pérdidas de pesos y ejercicio extremo. Son sangrados totalmente impredecibles en tiempo, cantidad, por lo cual representan un espectro de alteraciones y se producen por una falla de la ovulación que va a hacer una producción sostenida de estrógenos y la ausencia de la producción de progesterona va a llevar a una proliferación endometrial persistente, lo que se va a asociar a disminución de la prostaglandina, que va a hacer entonces que haya unos sangrados impredecibles. Ocurren durante todo el ciclo menstrual. En cuanto a las alteraciones endometriales, son sangrados que ocurren en ciclos ovulatorios normales. Es decir, ya yo descarté que esta paciente tiene problemas en el ciclo menstrual. Ella tiene su ciclo menstrual totalmente normal, pero sangra. Esta es una paciente que hay que evaluar por una causa probablemente endometrial, sin ninguna otra causa de sangrado detectable. La causa primaria es el endometrio y no hay test de diagnóstico para estas pacientes y se produce por deficiencia de la producción de vasoconstrictores como las prostaglandinas y la endotelina, pero una lisis acelerada del coágulo, lo que va a llevar a una producción
excesiva del activador de plasminógeno y un aumento en la producción local de sustancias que van a promover la vasodilatación como la prostaglandina y la prostacyclina. En cuanto a las causas iatrogénicas, sí, también hay causas que nosotros mismos producimos, pero es porque el paciente requiere otro tipo de manejo para otras patologías. Aquí se incluyen todos aquellos trastornos de la menstruación que sean secundarios al uso de medicamentos. Medicamentos como dispositivos también, incluyen los dispositivos intrauterinos. Aquellos pacientes que usan esteroides gonadales, estrógenos, progestágenos, pacientes con andrógenos. Incluye productos farmacéuticos no esteroideos como fenotiacinas y antidepresivos tricíclicos y pacientes que tienen uso de anticoagulantes, como vitamina K y warfarina, están incluidos aquí. En el 2018 se incluyeron estas pacientes en esta categoría, antes ya se encontraban en la categoría de coagulopatía, pero producía cierto grado de confusión el hecho de que estén allá si es por una causa de que yo la estoy produciendo. Ellas no tienen coagulopatía, ellas tienen una alteración que requiere manejo con anticoagulantes, por tanto decidieron sacarlas y ponerla en la iatrogénica. En cuanto al hay un diagnóstico, una categoría que se llama el no clasificado de otra manera. Antes era llamado no clasificado solamente, y lo cambiaron de otra manera porque es que en realidad aquí están todos aquellos sangrados que tienen anormalidades raras y que su patogénesis no está definida y que entra en cualquiera de las otras categorías. ¿Como cuáles? Pacientes con malformaciones arteriovenosas o pacientes con ismoceles, que son defectos de cicatrización de la cesárea, valga la redundancia, que produce una debilidad de esa pared y se produce como un bolsillo que va a acumular durante el ciclo menstrual sangre, material hemático, y que luego que pasa el ciclo menstrual empieza a botarlo. Y son pacientes pues que pueden tener este tipo de sangrado, están incluidas en esta categoría. En la medida que la evidencia está disponible, se agregarán nuevas causas. Estas son las pocas que se tienen en esta categoría. Vamos entonces al abordaje. Importante, la anamnesis. Evaluar, como mencioné, las características del sangrado con el sistema FIGO-1 para poder definir el tipo de sangrado que tiene nuestra paciente. Antes de seguir y pensar que es algo ginecológico, hay que descartar que no sea un sangrado del tracto urinario o un sangrado gastrointestinal, que generalmente la paciente cuando le refiere a usted dice, es que yo fui al baño y cuando me paré había sangre en la taza. Ellas generalmente piensan que es vaginal, pero puede ser gastrointestinal, del recto ano, puede ser del tracto urinario también. Pacientes que tengan síntomas asociados, evaluar los síntomas asociados de la paciente como el dolor que tiene, la cefalea, que nos puede sugerir que la paciente esté anémica, pacientes que cursen con náuseas, con constipación. En cuanto a la historia menstrual, los ciclos, duración, el volumen, mayor 80 cc, como ya mencioné, cómo evalúo el volumen que tiene la paciente, pues con los cambios de toallas sanitarias y el tipo de toallas que ésta utiliza. Los antecedentes médicos de la paciente, si la paciente le dice que tiene síndrome ovárico poliquístico, pues probablemente la causa entonces es una disfunción ovulatoria. Paciente diabética, diabetes obesa, pacientes con hipotiroidismo, pues ya tenemos la causa. Son causas totalmente disfunción ovulatoria. El uso de medicamentos, si el paciente usa anticoagulantes, antiinflamatorios, anticonceptivos orales, medicamentos naturales como el ginseng que producen grandes sangrados y generalmente no preguntamos esto, pero como no le preguntamos ella no nos dice, así que pacientes que sangran y no tenemos la causa. Esto es muy importante, preguntar qué medicamento natural está tomando. Y en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, preguntar la paridad, si fue cesárea, si fue parto, si utiliza un aumento anticonceptivo y si se ha realizado la citología cervical. Generalmente esto es algo que es algo tan sencillo, sin embargo aún no logramos tener la cobertura necesaria para poder hacer los diagnósticos oportunos en cuanto a las patologías cervicales. En cuanto al examen físico, como mencioné, los signos vitales, pero ¿qué es más importante? Buscar la hipovolemia, taquicardia, cómo está esa paciente. Requiere manejo inmediato. Inspeccionar la vulva, se va de afuera hacia adentro. Inspeccionar lesiones en la vulva, lesiones, traumas. Si son sangrados poscoitales, también hay que analizarlos. Espéculo, la evaluación del cervix. Esto es un cervix totalmente normal de una paciente multípara que tiene el guión acá. Si es nulípara, pues se va a ver como una donita totalmente con el punto en el centro. Este es un cervix de una paciente con claramente una lesión cervical premaligna. Incluso ya aparece una neoplasia. El examen manual es muy importante para poder hacer el diagnóstico del tamaño del útero. Aquí podemos hacer el diagnóstico y pensar que la paciente puede que esté embarazada.
mediante el examen manual, o tocar un útero globoso, suave, que parece un globito, un balón, puede ser un paciente que tenga adenomiosis. Todo se nos puede sugerir, entonces es importante el examen físico de estas pacientes. En cuanto a los exámenes complementarios, lo más importante, nos llega una paciente con sangrado, cualquier tipo, prueba de embarazo. Cualquier paciente en edad reproductiva hay que realizar prueba de embarazo, aunque el paciente niegue actividad sexual. Hay que realizar la prueba de embarazo. Diagnosticando esto ya sacamos gran parte del diagnóstico. Y el manejo es totalmente diferente. En cuanto a la biometría hemática completa, evaluar cómo está la hemoglobina, cómo está el conteo de la ampliada distribución eritrocitaria, nos da luces sobre si el sangrado es agudo, si el sangrado es crónico. Y estas pacientes en urgencias tipaje, cruce también de unidades de glóbulos reempacados para probable transfusión, en caso de que uno la vea inestable, ¿no? Obviamente hay que valorar a la paciente. En cuanto al diagnóstico de desórdenes de hemostasia, luego de haber hecho el tamizaje, con los 3 datos que les mencioné en la tabla anterior, pues tomar tiempo de coagulación, fibrinógeno, buscar siempre la enfermedad de von Willebrand, sobre todo a esas pacientes que le dicen que desde la menarca sufren sangrados menstruales excesivos, con el antígeno del factor de von Willebrand y el factor 8, y el de ristocetina, que se me olvidó ponerlo acá. En cuanto a los exámenes complementarios, hay que realizar otras pruebas. Si con lo que hicimos anteriormente no hemos logrado un diagnóstico, hacemos otras pruebas. ¿Como cuál? La medición de la TSH, pacientes que se les mide la cinética del hierro, un prueba de función hepática, porque esto es muy importante para poder hacer inicio de algunos medicamentos hormonales. Y paciente clamidia trachomatis, ¿por qué la pongo aquí? Porque la clamidia trachomatis es causal de enfermedad pélvica inflamatoria que puede producir sangrado. Entonces es importante saber estas pacientes, sobre todo en las pacientes jóvenes, más o menos 21 a 35 años, es un agente etiológico común de sangrado. En cuanto a los exámenes, en cuanto a los exámenes de gabinete, el ultrasonido transvaginal es nuestra herramienta. El útero, como ven acá, un útero normal, se ve un útero en forma de pera, este es un transvaginal, este es el cuerpo del útero, aquí está la línea, el cuerpo del útero, todo esto es la línea que divide el útero, esto acá es cavidad pélvica, el endometrio, aquí está trilaminar, este es el endometrio, cuerpo, fondo, cervix. Acá vemos un corte, aquí vemos que venía el cervix, aquí viene el endometrio, pero aquí atrás, esta imagen definida que produce esta congenicidad posterior. Entonces, esto es un mioma. Esto es un mioma subseroso. Este no va a ser causa de sangrado, probablemente. Probablemente puede causar dolor por compresión, pero sangrado poco lo puede causar. Por su ubicación, porque no está en contacto directo con el endometrio. La biopsia endometrial. La biopsia endometrial es importante saber cuándo la vamos a realizar. Pensando que hacemos biopsias endometriales, lo que podemos producir es más daño que bien. 10% de los cánceres de endometrio se van a manifestar en pacientes menores de 50 años. Esto es muy importante, porque hay que buscar. ¿Y a quién yo le hago biopsia? O por lo menos, probablemente ustedes no hagan la biopsia, pero ustedes pueden decir, una paciente mayor de 45 años. Toda paciente mayor de 45 años hay que hacerle una biopsia endometrial. O aquella paciente menor de 45 años, sin uso de estrógenos, con obesidad, síndrome poliquístico, que tenga falla de manejo médico o un sangrado persistente, perdón por el error acá, hay que hacerle una biopsia endometrio. Acá hay que ponerle con uso, esto es innovar, con uso de estrógeno, obesidad, ovario poliquístico, falla de manejo médico o sangrado persistente. Estas son las indicaciones para hacer una biopsia endometrial. Usted ve una paciente que llega con sangrado, evalúa si entra en esta categoría y usted entonces le hace o la deriva para que le hagan la biopsia endometrial. Con propiedad usted puede enviarla para biopsia endometrial por la patología. Entonces aquí vamos a ver más o menos unas causas según edad, y aunque no es el motivo de la charla, el sangrado en la adolescencia, es importante que sepamos las causas más comunes en los grupos etarios. En la adolescencia de 13 a 18 años, la anovulación es la causa de sangrado más común, porque hay una inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que va a llevar a que tenga sangrados irregulares. Y esto es totalmente normal, aceptable hasta 2 a 3 años luego de la edad de menarca. Pacientes por uso de anticonceptivos orales, que son causas entonces iatrogénicas, pacientes con infecciones pélvicas como la clamidia, pacientes con coagulopatías,
¿Por qué lo pongo acá, en rojo? Porque aquí es donde podemos diagnosticar a estas pacientes. Esa mamá que le lleva a la niña porque tiene sangrados abundantes y profusos que manchan la cama. Esta niña hay que evaluarla por trastorno de coagulopatía, haciéndole su prueba de von Willebrand. Y causas neoplásicas, las menciono, son las menos comunes, pero puede pasar. Entre los 19 a 39 años, la causa más común, pues el embarazo. Ojo, que también acá puede haber embarazo. A todas se le tiene que hacer prueba de embarazo. Prueba de embarazo estructural, puede ser la coestructural, miomas, pólipos, adenomiosis, anovulación, uso de anticonceptivos, pacientes que tengan neoplasias intraepiteliales endometriales y que en peor de los casos hasta 10% cáncer de endometrio. Y en las pacientes mayores de 40 años, causas anovulatorias, generalmente por un envejecimiento del eje hipotálamo hipófisis ovario. Causas estructurales, como ya mencioné, atrofia endometrial, neoplasia intraepitelial endometrial, con atipia. Y puede llevar a hiperplasia con atipia, que son precursores de cáncer endometrial. Y al cáncer de endometrio en específico. En cuanto al tratamiento, los pilares para el tratamiento es tener la estabilidad clínica, determinar la estabilidad clínica del paciente, sospechar una etiología, evaluar los deseos de fertilidad de la paciente y los problemas, las comorbilidades que tenga la paciente para poder indicar el tratamiento, ya que hay algunos medicamentos que tienen sus contraindicaciones. En cuanto a los objetivos del manejo, pues es controlar el episodio actual, hay que solucionar a la paciente en el momento y reducir el sangrado en los futuros ciclos, con un manejo ya de mantenimiento. Entonces, una paciente que ya con sangrado abundante, el único manejo aprobado por la FDA para manejo de sangrado anormal agudo son los estrógenos de equinos conjugados intravenosos. En cuanto a diagnóstico y en cuanto a tratamiento de sangrado uterino anormal, hay muchísimo escrito, pero lo único aprobado por la FDA es el estrógeno equino conjugado. Se aplica 25 miligramos IV cada 4 a 6 horas por 24 horas con una disminución del sangrado en un 72%. Y esto es una evidencia de un estudio clínico autorizado doble ciego de 1982. O sea que esa es la evidencia, no hay evidencia más contundente que esta, que mostró alta eficacia en el manejo de este tipo de sangrado, con una disminución del sangrado hasta un 72%. Pero ¿qué contraindicaciones existen? Pacientes que tengan cáncer de mama o historia de cáncer de mama, pacientes con antecedentes de trombosis venosa o que tengan una trombosis, pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica arterial o pacientes que tengan alteraciones o enfermedad hepática. No pueden utilizar estos medicamentos. Para ellas hay otro tipo de opciones. En cuanto a la primera línea de manejo de las pacientes con sangrados menstruales agudos, pero que no están inestables y que se pueden, para continuar el manejo con su externa, están los anticonceptivos orales combinados con 35 microgramos de tidinil estradiol. Este es el que hay en todos los hospitales. Este es el que hay en todos los hospitales. ¿Cómo lo vamos a administrar? 3 tabletas cada día por 7 días. Es decir, una tableta cada 8 horas por 7 días. Luego, la bajamos a 1 cada día. E incluso hay ciclos, hay médicos, pues, otras revisiones que recomiendan 3 tabletas, una tableta cada 8 horas por 7 días, luego una tableta cada 12 horas por 7 días, y luego una cada día. Ir decalándola hasta que quede, y que no la interrumpa, hasta que, mientras esto, buscamos las causas, nos damos cuenta de qué está pasando y la derivamos al médico que la pueda ayudar con mayor claridad. Las contraindicaciones, pacientes que consuman tabaco, sobre todo aquellos que son mayores de 35 años, pacientes con diagnóstico de cáncer de mama o antecedentes, con antecedentes de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, enfermedad tromboembólica arterial, enfermedad hepática, en general son las mismas que los anteriores. Diabetes con afección vascular, o sea que paciente diabética, bien controlada, todavía podemos dárselo. Pacientes con enfermedad valvular cardíaca y pacientes que tengan cirugía mayor con inmovilización prolongada, no se le puede administrar anticonceptivos orales combinados, porque tienen riesgo de hacer trombosis. Con esto se logra una disminución del sangrado hasta un 88%. Y esto está claramente establecido. Importante saber que los medicamentos que se deben utilizar en este tipo de tratamientos deben ser medicamentos monofásicos, es decir, que todas las pastillas de la cajeta tengan la misma dosis para poder que el tratamiento sea continuo. Si usted le dice tómese cualquier caja de anticonceptivos y la paciente toma alguno que sea bifásico o incluso trifásico,
va a haber sangrado, porque la dosis va a caer y otra vez va a volver a sangrar ese endometrio. Entonces, es importante que se mantengan con medicamentos monofásicos. En cuanto al acetato de medroxiprogesterona, pacientes con progestinas orales, aquellas que tengan contraindicaciones para el uso de estrógenos, se les da entonces progestinas orales. Acetato de medroxiprogesterona es lo que hay en nuestros hospitales públicos, 20 miligramos. Hay tabletas de 5 miligramos o de 10, entonces hay que dárselo, son casi 4 tabletas o incluso 2 tabletas. Por eso de 20 miligramos, 3 comprimidos por día por 7 días. La dosis de 20 miligramos. 20 miligramos cada 8 horas por 7 días, ¿sí? Luego una cada día y con esto mantenemos el endometrio tranquilo para que no sangre. Es útil en manejo de sangrados agudos que tienen contraindicación para recibir terapia con estrógenos. Con esto se logra una disminución de hasta un 76%. Como ven, los 3 medicamentos que les he brindado tienen alta eficacia en la disminución del sangrado, muy por arriba del 50%. 76% la progestina, 88% los orales combinados y 72% los estrógenos equinos conjugados. En cuanto a los antifibrinolíticos, otro tipo de terapias que podemos utilizar, como los antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico. Este medicamento se da una dosis de 600 miligramos cada 8 horas por 5 días y es útil en el manejo de pacientes con sangrado uterino anormal crónico. Esto también es útil en el administrar a aquellas pacientes que van a ser llevadas a cirugía. Se le administra ácido tranexámico para reducir el sangrado intraoperatorio y la necesidad de transfusión durante el acto quirúrgico. Es ampliamente utilizado. También es efectivo en sangrado agudo, sin embargo, el estudio que se hizo fue en sangrado uterino crónico. Contraindicaciones: enfermedad tromboembólica actual o reciente, y precaución en pacientes con historia de trombos y administración concomitante de anticonceptivos orales, ya que es altamente protrombótico. Produce una disminución de sangrado hasta un 30 a un 55%. Los AINES es lo más sencillo, los que tenemos a mano. Los 2 AINES estudiados para poder disminuir el sangrado son el ibuprofeno y el naproxeno. El ibuprofeno a dosis de 600 miligramos vía oral cada 6 a 24 horas. Importante estos pacientes, esto alivia la dismenorrea y siempre, siempre, siempre hay que administrarlo, si es posible, con otros tratamientos como hormonales, por ejemplo, para manejar tanto el dolor como la parte del sangrado. El mecanismo de acción es por vía de la inhibición de la ciclooxigenasa y va a producir alivio de la dismenorrea. Pacientes que ya tienen sangrados crónicos y que cursan con dismenorrea, es útil que lo utilicen, sobre todo cuando viene el ciclo menstrual. No utilizarlo ya una vez se instauró en la menstruación, sino que lo tomen 1 a 3 días previos a la menstruación y tiene alta efectividad. El naproxeno lo podemos utilizar en 2 maneras: 500 el primer día de la menstruación, luego 250 cada 6 a 8 horas hasta el último día, o 500 el primer día y luego 500 2 veces al día hasta el último día de la menstruación. Cualquiera de las 2 formas ha sido estudiada con altas tasas de efectividad, tanto en la disminución del dolor como la disminución del sangrado. Es algo que tenemos en la consulta. El manejo a largo plazo también está dado por un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, 20 microgramos, libera 20 microgramos de progestágeno cada 24 horas, perdón por el error ortográfico acá, cada 24 horas, y el mecanismo de acción es que va a disminuir el espesor y vaporesión endometrial. También utilizado como método anticonceptivo, pero en realidad, al momento de que lo crearon, el objetivo primario fue en manejo del sangrado uterino normal. Este dispositivo tiene una duración de 5 años y disminuye hasta un 80% el sangrado en 3 meses y hasta un 95% con el uso a 12 meses. La mayoría de las pacientes, casi 75% de las pacientes que utilizan el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, se les va a producir una atrofia endometrial total, que no van a estar en amenorrea total por el dispositivo. Un estudio clínico autorizado al 2013, las cuales usaron dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que es el Mirena, es el único que existe en este momento, que dura 5 años. Es el mejor método no quirúrgico de tratamiento en comparación con los tratamientos hormonales, orales o los no hormonales. Y esto es útil en gran de las pacientes con, sobre todo, adenomiosis, y disminuye hasta el 60% del sangrado de pacientes que no tienen causa estructural.
Está útil en pacientes con comorbilidades que dificulten la intervención quirúrgica, pacientes que tengan problemas, cirugías cardíacas, pacientes con valvulopatías. Son buenas pacientes para colocarlo en dispositivo intrauterino. Pacientes con coagulopatía también son buenas para colocarle este tipo de dispositivo, manejando su problema subyacente. Los leiomiomas, que no deforman puede ser utilizado en pacientes que tengan leiomiomas que no deforman la cavidad uterina, porque esta es una de las cosas que hay que evaluar antes de colocarlo, es que no tenga una causa estructural que me deforme la cavidad uterina para poder colocarlo y que tenga su efectividad. La mejor respuesta se da en pacientes que tienen trastornos de la ovulación, o sea, pacientes que tienen una disfunción ovulatoria, y las tasas de expulsión son más altas, obviamente, en pacientes que tienen alteraciones estructurales. En cuanto a otras terapias que también existen, está el danazol, que inhibe la secreción de la FSH y LH, buena reducción de sangrado, pero tienen muchos efectos adversos no deseados para las pacientes, como el acné, aumento de peso, efectos androgénicos, hirsutismo, que en realidad las pacientes prefieren no utilizarlo, y hay medicamentos que podemos dar antes de este. Inhibe secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas, pues inhibe la secreción de LH y FSH también, que va a llevar a un hipogonadismo químico, que lleva una atrofia endometrial y por consiguiente no se descama el endometrio, no hay sangrado, pero produce pérdida del hueso trabecular en gran medida y es utilizado solamente en casos excepcionales. Y en cuanto al acetato ulipristal, el ESMIA, este es un modulador selectivo de los receptores de progesterona, mostró una clara disminución del sangrado y el tamaño de los fibromas. Incluso era utilizado para, se le administraba a las pacientes que tenían fibromas de gran tamaño para poder que disminuyera el tamaño y que se lograra y que se aclarara los márgenes de los miomas para poder hacer la miomectomía, sobre todo en pacientes que tienen deseos de fertilidad, como les mencioné que era uno de los aspectos de evaluar. Entonces, esas pacientes se les daba acetato ulipristal para poder disminuir el tamaño de los miomas y que la cirugía fuera menos compleja y aclaraba mejor los bordes de los fibromas para poder extraerlos. Sin embargo, hubo un warning de una evaluación por falla hepática que requirió trasplante hepático y en la actualidad aún está prohibida el inicio de nuevos tratamientos y se recomienda que aquellas pacientes que ya iniciaron tratamiento con acetato de ulipristal, entonces se les haga pruebas de función hepática. En cuanto a las recomendaciones, entonces, para la investigación clínica, esto es un resumen que creé para poder que unifiquemos todo lo que hemos escuchado hoy. Primero, y más importante, descartar embarazo. Es lo más importante que hay que hacer. Con esto ya tenemos gran parte del diagnóstico y es otro manejo totalmente diferente. Una mujer que presenta sangrado uterino anormal puede tener uno o varios factores que pueden contribuir a la génesis de los síntomas. El sistema FIGO-1, para definir los tipos de síntomas, es un requisito previo para la evaluación del diagnóstico. No podemos hacer una categorización de la patología sin haber evaluado el sistema FIGO-1. Y es posible que existan varias entidades patológicas de una sola paciente. La investigación de las mujeres con SUA debe realizarse de manera integral, pero práctica, dada la situación clínica, la estabilidad de la paciente y los recursos que tengamos disponibles. Determinar el estado de ovulación de la paciente. Es importante. Se puede hacer medición de la progesterona sérica del día 21 del ciclo menstrual para ver si se estima la fase lútea, lo que va a ser útil para confirmar entonces la ovulación del ciclo actual. En cuanto a la biopsia endometrial, está indicada adecuadamente para evaluar la presencia de un cambio endometrial premaligno o maligno, según las características que le mencioné. Toda mujer mayor de 45 años debe hacerse una biopsia de endometrio, o pacientes menores de 45 años que usen estrógeno, que sean obesas, que hayan sido refractarias a tratamiento médico, también hay que hacerle una biopsia de endometrio. Detectar trastorno sistémico de hemostasia es una oportunidad para hacer el diagnóstico de coagulopatías, de acuerdo al cuadro y al tamizaje que les presenté. Una historia estructurada es una herramienta de detección útil y eficaz. Y esta herramienta, el tamizaje de coagulopatía, ha demostrado tener una sensibilidad, o sea, una capacidad de detectar individuos enfermos del 90%. Disculpen a mis perritos. Y para aquellos que tienen un resultado de detección positivo es necesario realizar más pruebas y derivarlos al especialista, al hematólogo. Ya mencioné las indicaciones para la toma de biopsia endometrial. También existe una relación entre la infección por clamidia del endometrio y el sangrado uterino anormal. Por tanto,
Es importante en los laboratorios buscar esta entidad. Y si se identifica endometritis crónica, los pacientes deben categorizarse como una alteración tipo E, o sea, tipo endometrial. La herramienta de elección apropiada es ultrasonido transvaginal. Hay que enviarla a toda paciente con sangrado uterino normal con ultrasonido transvaginal. Y si las imágenes ecográficas no muestran resultados que sugieran pólipos o leiomiomas submucosos, entonces el médico puede suponer que la cavidad endometrial es normal. O sea, que ya no es pólipo, ya no es leiomioma, ya no es estructural. Nos vamos entonces a COIN. Sin embargo, si hay características de imagen que indican la presencia de pólipos o leiomiomas, hay que hacer una histeroscopia o sonohisterografía, como ya mencioné. Cuando no se puede hacer una ultrasonido transvaginal porque la paciente es núbil o pacientes adolescentes pues que no hayan iniciado vida sexual, este es el momento entonces de indicar la resonancia magnética. Sabemos que es difícil, no hay acceso a este tipo de estudio en todo el país, pero también entonces el ultrasonido pélvico podría ayudarnos, el abdominal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quedo atenta entonces a sus preguntas. Excelente, doctora Saily, muchas gracias. Por acá tenemos en el chat una pregunta, también tengo otras anotadas que me han enviado al chat privado, así que vamos a ir desarrollándolas. La primera dice, buenas noches doctora, tengo una duda. Aquellas pacientes que tienen sangrado normal y regular durante su vida reproductiva y que entran en etapa premenopáusica y comienzan a tener sangrados irregulares, ¿se podrían considerar como un sangrado uterino normal? Sí. Recuerden que la definición, Joana, la definición de paciente menopausia, una paciente se puede decir que está en menopausia, es una paciente que tenga 12 meses sin ciclo menstrual, sin menstruar. Una vez la paciente que menstruó normal entra en 12 meses consecutivos sin menstruar, es una paciente menopáusica. Todos los sangrados que se den antes de este tiempo, que no sean embarazos, son sangrados uterinos anormales, como en efecto lo dijiste. Ok, perfecto. Creo que ahí se responde otra pregunta que había allí. Acá tengo algunas anotadas. Dice, otra consulta. Una vez la paciente culmina método anticonceptivo, ¿cuánto tiempo es esperado sangrados irregulares? Generalmente depende del tipo de método anticonceptivo. Me imagino que se referirá a anticonceptivos orales, por lo menos los más comunes, que son las píldoras. Ella puede esperar el primer ciclo a que se haga un reset del sistema hipotálamo, hipófisis, ovario. Así que pueden presentarse sangrados incluso hasta 3 meses posteriores a la suspensión del anticonceptivo o del medicamento controlador del embarazo, que es lo que está preguntando. Hasta 3 meses, exacto. Por acá hay otra pregunta. Buenas noches, ¿quiere decir que los términos polimenorrea, metrorragia y demás ya no se usan? En efecto, ya no se usan porque no permitían diagnosticar y ofrecer un manejo oportuno, porque ¿quién puede decir que es una polimenorrea? ¿O que es una metrorragia? ¿O que es una menometrorragia? ¿Cuántos días tú puedes decir que es una menometro o que es una metro? ¿Cuántos metros? O sea, en realidad no permitía, uno, diagnosticar y hacer un manejo oportuno, y dos, hacer estudios, que es lo que ha imposibilitado hacer estudios porque no es posible estandarizar diagnósticos y para ponerlos como categorías para poder diagnosticar. Entonces, desde el 2007, esto no existe y todavía se utiliza. Entonces, vemos una paciente, esto es así, vemos una paciente que llega con sangrado, prueba de embarazo, prueba de VH. ¿Está embarazada? No, sangrado uterino normal, hasta que se muestre lo contrario. Entonces, el primer diagnóstico es sangrado uterino normal. Ya, hicimos algo. Segundo, ultrasonido pélvico, o transvaginal, pues, ultrasonido transvaginal. ¿Tiene cosa estructural? Sí, mioma, es submucoso, S-U-A-L. SUA-L es el diagnóstico. Sangrado uterino normal, leiomioma. Es adenomiosis, se ve que es un útero globoso. Tú puedes probable SUA-A, SUA-adenomiosis. Así se hace la definición de sangrado uterino normal hoy en día. A ver, ¿qué más te pregunta? A ver. Ok, creo que ahí no ha terminado de desarrollar la pregunta, pero tengo otra acá que va ligada con la anterior, que habla, bueno, mencionaste, ya yo creo que dice, déjame silenciar, mencionaste sobre los exámenes de rutina en la consulta externa,
y era parte de la pregunta, ¿cuáles serían los exámenes de rutina de la consulta externa de un sangrado uterino anormal agudo y hasta cuándo me puedo quedar con esa paciente como médico general antes de referirla? Por eso digo, llega la paciente, poniendo el caso, porque a mí me gusta hacerlo como ejemplo, más coloquial. Llega la paciente con sangrado uterino anormal. Señor, el esposo la lleva, tiene 3 días sangrando, pero hoy vino a las 2 de la mañana, sí, hoy vino a las 2 de la mañana porque ya no aguantaba más y estaba más vacío el hospital. Esa es la paciente que llega. Entonces llega la paciente, prueba de embarazo, hemoglobina, hematocrito, tipaje RH y cruce. Eso es lo primero que llevo con esa paciente. Signos vitales. Paciente está estable, perfecto. Hemoglobina, ¿cuánto la tiene? Tiene datos clínicos de anemia, palidez de tegumentos, debilidad, mareo, repongo con volumen. Doy líquidos, le doy sus anticuerpos. Generalmente no hay estrógenos equinos en los hospitales. No hay. Entonces, ¿qué le doy? Anticonceptivos orales a altas dosis. Una pastilla cada 8 horas por 7 días. La tengo hospitalizada. Tú como médico general la estabilizaste y la mandaste. Ya la mandaste, ¿no? Ya la tienes que haber mandado. Porque ella tiene inestabilidad hemodinámica. Si está estable, entonces el médico que la atiende, tú le mandas, señora, usted sufre de problemas del hígado. Usted fuma. Usted tiene cáncer de mama. En su familia alguien tiene cáncer de mama. Usted tiene varices. A ver si que usted sufre de enfermedad tromboembólica o tiene tiene varices. La que tiene varices no le manden anticonceptivos orales. Y la mayoría de la gente tiene varices, entonces le pueden mandar acetato de medroxiprogesterona. 20 miligramos cada 8 horas por 7 días. Y referencia a su ginecólogo o al ginecólogo que le toque. Prueba de embarazo, BH, está estable, perfecto, la mando con acetato de medroxiprogesterona a esa paciente. Y sí, me consta, me lo enseñaron recién promoción de 2017 de urgencias médicas. Muy bien. Sí. Pero no lo usan, Nicole, no lo usan. Ligado a esa pregunta que contestaste Dime. hace un ratito, también había otra que creo que más o menos se responde, no sé si quieres agregar algo. Claro. Paciente se refiere a un hospital o a un cuarto de urgencia con sangrado uterino anormal cuando tenga signos de anemia, independientemente de la hemoglobina que tenga. Claro, porque ya con solo tener signos de anemia es indicación de transfusión. Tiene hemoglobina de 10, pero ella manejaba 14, ella está anémica, perdió 4 gramos por transvaginal. Hay que transfundir a esa paciente, porque esa hemoglobina para ella es muy baja. Generalmente en nuestras latitudes no se da porque las pacientes generalmente tienen una anemia ferropénica, pero generalmente los pacientes cuando llegan, a veces que llegan con 8, pero está pálida, diaforética, hay que transfundirla. Y generalmente la paciente siempre sabe cuánto maneja hemoglobina, eso sí sabe. O sea, no sabe más nada, pero sabemos cuánto manejamos hemoglobina. Y eso el paciente siempre lo sabe. Sí, aquí hay otra pregunta. Una mujer de 44 años que se le atrase por primera vez el periodo después de una salpingectomía, ¿es normal? Puede ser porque, dependiendo del tipo de técnica quirúrgica que se utilice con esa paciente, hay varios tipos de técnica quirúrgica. Puede que le hayan ligado y cortado la trompa o que le hayan cortado la parte que está cercana al ovario. Y en ese momento pueden haber disminuido el flujo sanguíneo al ovario, ¿sí? Y eso puede ocasionar que se produzca una alteración a nivel del ovario, del órgano blanco. Puede alterarse, pero él normalmente debería volver a su ciclo normal. Demora un poco, ¿no? Pero probablemente le cortaron un poquito de circulación al momento de la ligadura tubárica. Okay. Dependiendo del tipo de método, de que hayan hecho, ¿no? Si fue fimbriectomía, que es quitar toda la trompa, o quitar nada más la parte que llega al ovario, o quitar ligadura salpiparcial, pues que quitar un pedacito del tubo, depende. Ok, aquí hay otro comentario que de pronto me imagino que lo que quiere saber es si es normal. Paciente con 24 años desde el inicio de su ciclo menstrual a los 12 años ha tenido ciclos irregulares. Cada 6 meses aparece el ciclo y dura 7 a 10 días, flujo abundante. Esta paciente, así con lo que tengo, lo primero es que tenemos que tener un perfil de coagulación de esta paciente para poder saber, como mencioné, si siempre han sido abundantes y siempre han sido irregulares, probablemente tenga un trastorno, puede ser también una adenomiosis. Perfectamente, hay que ver si tiene dolor, que también es otra causa, pero hay que evaluarla perfectamente. O sea, esta paciente tiene alteración tanto de la frecuencia, de la regularidad, tiene alteración del volumen y del ciclo en sí. Así que esta es una paciente que probablemente tenga varias causas coexistentes en una sola paciente.
Ok, aquí hay como una pregunta de testimonio que se puede aplicar para pues, el manejo en la consulta. Mi pregunta es acerca de que yo di a luz hace 2 meses y aún no he dejado de sangrar cada vez que orino y también por la vagina, pero cuando intenté tener relaciones sexuales con mi pareja no pude debido a que me dolió y el sangrado se volvió más constante y mi parto fue normal, pero con desgarro grado 2. A ver, voy. Ahora esa pregunta, ¿la tienes escrita por allá? Está escrita en el chat, ajá. Es que no la veo. Para poder darte seguimiento. Ah, no, perdón, la tengo el privado para omitir esto, el nombre. Dale, dime entonces Ajá, hace 2 meses fue el Ajá. parto, un parto normal con desgarro grado 2 y todavía sigue menstruando con dolor al tener relaciones sexuales. Menstruando después del parto. Está menstruando. Luego de 2 meses. Y con sangrados abundantes. Hay que evaluar si no hay un trauma, hay que evaluar si fue parto o cesárea, si no es una endometritis. Muchas causas. Podrían ser el desgarro grado 2 en realidad. Si es un desgarro luego de 2 meses ya tiene que haber cicatrizado completamente. No creo que esa sea la causa, pero habría que evaluar a esa paciente. Debe acudir a su médico. Por eso es que la paciente en el posparto tiene que tener control consecutivo, incluso anticoncepción, porque pensamos que dando pecho nada más, solamente la lactancia materna exclusiva, 100%, súper exclusiva. Y me refiero a que el niño no toma ni agua. Y eso poco lo hacen. Pueden tener una anticoncepción con la lactancia materna. Pero generalmente yo siempre le indico a la paciente la acetonidroxiprogesterona de depósito, porque pacientes que salen embarazadas luego de 3 meses. Entonces viene y es una complicación para ella, ¿no? Definitivamente sí, te aconsejamos que tienes que acudir a tu médico porque hay que evaluarte. Tengo otra pregunta. En cuanto a la dosis del acetato de medroxiprogesterona, ¿es 20 miligramos diarios o a qué se refiere con 3 comprimidos? Ah, bueno, sí es lo que mencionaste. Son 3 comprimidos de 20 miligramos. Perdón, son 3 comprimidos de 20 miligramos, pero ahí dice 3 comprimidos por día. O sea que es un comprimido cada 8 horas. ¿Me explico? Serían 20 miligramos cada 8 horas, pues. 20 miligramos cada 8 horas por 7 días. Acá hay otra. Muchos médicos envían a pacientes con sangrado uterino normales etamcilato, 125 miligramos. Ese es un medicamento que se utiliza para la prevención de hemorragias derivadas de cirugía. En realidad, los medicamentos que se utilizan para la prevención de sangrado ginecológico estudiados es el tranexámico, el mafenámico, que son los que les mencioné. Todo lo demás que se mande, si no tengo otra cosa, lo podemos mandar, leyendo sus contraindicaciones y sus efectos adversos. Pero lo que les presento es lo que hay en evidencia en este momento. Okay. Buenas noches, doctora. Hola. Hola, bienvenida. Sí, tengo una pregunta. Es que yo tengo una niña de 14 años. Entonces, últimamente a ella me le está viniendo el sangrado muy fuerte. Aparte de que me está manchando también las camas, ¿no? Entonces, a veces ella, no sé si es que no sé, que se me mueven mucho en las noches, se me le corre la toalla sanitaria o qué, pero últimamente el sangrado es abundante. Tiene 14. ¿Cuándo se desarrolló esa niña? Ella se desarrolló el año pasado. Ok, como mencioné, señora, aclarando que esta no es una consulta médica y que lo que yo diga no es palabra de Dios, ¿sí? Que hay que llevar a la niña al médico. Pero, como mencioné, las niñas, en etapa de adolescencia, los 2 a 3 primeros años, luego de la primera regla, pueden tener sangrados anormales. ¿Por qué? Porque el sistema que controla la menstruación, que es el cerebro, otra cosa que está en el hipotálamo y el ovario, no están sincronizados, no están maduros aún, están inmaduros. Por tanto, hay un desorden hormonal. Puede ser normal. Los sangrados irregulares, pero no el sangrado abundante que me refiere, que es que mancha la cama. Como mencioné, el hecho de que tenga sangrado abundante desde que se desarrolla es una indicación para que se le haga un estudio de problemas de la coagulación a la niña. Que puede, como mencioné, que la menstruación sea su única manifestación y tenga un problema de la coagulación. Entonces, esa niña hay que estudiarla por problemas de la coagulación, evaluando si su toalla es nocturna, cómo es el sangrado, cuantificándolo. Hay unas tablas pictóricas que la niña pinta, la toalla sanitaria, cuánto manchó, que también dan los médicos. Entonces, ahí pueden entonces cuantificar y objetivizar el sangrado
para entonces indicarle el estudio de coagulopatía y definir un diagnóstico oportuno. Pero sí hay que llevarla al médico. Ok, gracias, doctora. A la Perfecto. orden. Acá mencionan acetato de medroxiprogesterona intramuscular. ¿Es opción de tratamiento? Les cuento sobre ese medicamento que no me gusta, pero es una opción. No lo puse porque prefiero que lo hagan el oral. ¿Por qué? Porque administrarlo oral da las dosis por día. ¿Qué pasa con el acetato de medroxiprogesterona? Produce una total atrofia del endometrio, total, y cuando se va el efecto a los 3 meses, porque es la de depósito, cuando se va a los 3 meses el efecto, viene el sangrado abundante. Entonces el paciente, si no se toma la pastilla todos los días, no se acuerda que tiene un sangrado normal. Entonces viene el sangrado profuso y es la paciente que llega al hospital con anemia, porque tiene 3 días sangrando, pero es que hace 3 meses se puso el acetato y no se lo volvió a colocar. Entonces se prefiere que sean manejos orales, el oral, pero también es una opción de tratamiento si no contamos con el oral, por supuesto. Pero dejándolo claro que debe ir, que no puede ser un tratamiento de mantenimiento, la inyectable, no puede ser. Ok, perfecto. Por acá tenemos con el tratamiento oral de anticonceptivos, ¿cuáles son los Se te cortó, principales no escucho. efectos secundarios que hay que advertirle a la paciente? No escuché bien. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, listo. Se congeló. Sí, Okay, efectos secundarios, ahora sí, efectos secundarios que se le advierte a la paciente cuando se va a iniciar tratamiento con anticonceptivos orales para el manejo del sangrado. Como mencioné, ¿Me náuseas. escuchas? Ajá. Sí, sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, no? Sí, sí, sí. Ok, a las pacientes que se le va, como son tipo etilenilestradiol a altas dosis, se le puede presentar pacientes náuseas, pueden presentar cefaleas intensas, intolerancia al medicamento también lo pueden producir. Importante saber en estas pacientes cómo está su hígado antes. ¿Sí? Pacientes que usted la ves amarillita, no le dejan anticonceptivos orales combinados, monofásicos para el manejo, porque pueden tener trastornos hepáticos que ellas no hayan sido diagnosticadas. Entonces, cefalea, náuseas, pueden ser medicamentos y a veces abandonan tratamiento por tener esos síntomas. Entonces vuelve el sangrado. Entonces, si tú le adviertes, si tú educas al paciente antes de administrarle, le das su metoclopramida, sus medicamentos para alivio de los síntomas, la paciente va a entender y va a seguir tomando el medicamento. Entonces, náuseas, cefalea, vómito incluso. Y si vomita tiene que tomarse otra vez la pastilla, porque no pierde el efecto y puede volver a sangrar. Perfecto. Bueno, creo que así entonces culminamos este jueves docente. Excelente. Muchas gracias, doctora Saily. Muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad que pues actualizarnos con esta información es algo, como mencionaste, una de las consultas más comunes a nivel de atención primaria y pues que definitivamente necesitamos las herramientas a mano para poder diagnosticarlas a tiempo y tratarlas y manejarlas como debe ser, referirle a los especialistas que debemos referir, pues como mencionaste, se trata de una patología de un manejo multidisciplinario, ¿no? A medida que vamos haciendo los distintos abordajes y hacemos los diagnósticos. Así que sin más, muchas gracias, Ali, muchas gracias a todos, espero que pasen una feliz noche y cualquier consulta, pues ahí nos pueden escribir a la cuenta EduSalud Panamá en Instagram, en Facebook, y estar pendiente de todo lo que vamos a estar comentando porque vienen cosas interesantes con respecto a las actividades docentes del mes de octubre. Así que pendiente, buenas noches a todos, saludos y un abrazo virtual. Bye.